Hungría es un país difícil de leer, entender y contar. Un lugar que en sí mismo es toda una contradicción, un país no europeo dentro de la Europa misma, un estado que se libró con grandes pesares de la extinta Unión Soviética y hoy por hoy es bastante cercano a la Rusia beligerante, una tierra reacia a la inmigración, pero que actualmente está abierta a miles de refugiados. Un lugar de paz y democracias, pero orgullosos de un pasado imperialista y de guerras pasadas. Quizás sea esta dualidad que se identifica en su propia capital, Budapest, que en realidad son tres ciudades fusionadas y unificadas a orillas del río Danubio en una sola urbe. Óbuda, Buda y Pest forman e identifican a la capital húngara. Uno de sus grandes e imponentes leviatanes es el gigante que protege al país desde las orillas del Danubio, el Parlamento Nacional, el tercero más grande del planeta, solo superado por los parlamentos de Argentina y Rumanía. Los costos de la vida diaria y del ocio en Budapest son por demás contenidos, es decir, tanto la capital como el resto del país en general son decididamente destinos baratos. La moneda no es el euro. En Hungría, la moneda de curso legal es el florín. Un euro equivale a unos 370 florines al día de la fecha. Si llevas euros en efectivo, te será muy fácil cambiarlos e incluso se te permitirá pagar con ellos, aunque con un cambio ligeramente desfavorable. Una vez más, lo mejor es llevar tarjetas. El húngaro no es un idioma difícil, es extremadamente difícil de entender y aprender. Con tan solo 14 vocales, goza el título de ser el idioma más difícil de toda Europa y se posiciona entre los más complejos del mundo. Así que si te aprendes 2 o 3 palabritas corteses en húngaro, siempre serán bien recibidas por los locales. La cultura está en la basura. Mirá. Mirá. ¿Qué encontraste, Gustavito? No sé porque está en húngaro, no entiendo nada. Pero una linda cantidad de libros. En Budapest tampoco se habla demasiado inglés, tan solo lo básico y necesario, siempre y cuando el lugar sea de índole turístico, por lo que en ocasiones la comunicación no será tan fluida. Recomendación: ármate de paciencia y una gran sonrisa en el supuesto que esto sea necesario. La capital tiene un increíble servicio de transporte, económico, limpio, cómodo y eficiente, pero no tan moderno como nos tiene acostumbrados el resto de Europa. Pero realmente esto último resulta un toque vintage por demás virtuoso. El metro de la ciudad es el más antiguo de toda Europa continental. En lo personal, uno de los medios de transporte que más me llamó la atención es este bus anfibio que por un puñado de florines te paseará tanto por la ciudad como por el río Danubio. La ciudad está plagada de códigos secretos y supersticiones.
así que podrás disfrutar de un velo sobrenatural y misterioso. Las estatuas son las fieles compañeras de la ciudad, y algunas de ellas esconden tradiciones. Este policía, por ejemplo, te mantendrá flaco si le toca la panza y feliz al peinarle el bigote. El 96 es el número de absoluta suerte para los húngaros. El motivo: en el lejano 896 se fundó su imperio. Superstición o no, el metro se inauguró en 1896. Su propio parlamento y la catedral de San Esteban miden ambos 96 metros. El tradicional brindis de la buena suerte no es tan bien acogido. Evita brindar en Hungría porque está muy mal visto desde el lejano 1849, año que sufrieron la derrota aplastante por parte de Austria, quienes lo celebraron brindando con cerveza. La capital húngara es una ciudad muy turística. Caminando por sus calles hay un idioma que se repite constantemente, incluso por encima del inglés, y ese es el hebreo. La ciudad está repleta de turistas israelíes. Será porque alberga la sinagoga más grande de Europa y la segunda del mundo. Otro idioma que se destaca y repite en sus calles es el español. Se ven cuantiosos números de turistas provenientes de la península ibérica. Como dijimos al principio, es una ciudad afortunadamente llena de contradicciones y fusiones. Aquí nada es absoluto, nada es blanco o negro. La mayor parte de su población es católica, pero se encuentra la segunda sinagoga más grande del judaísmo. Uno de sus monumentos nacionales es la tumba de Gulbaba, un lugar de peregrinación musulmana, e increíblemente, hoy por hoy, el budismo comienza a abrirse el camino y tomar fuerza en este fantástico crisol multicultural de esta Hungría del siglo XXI. A tantísimos años de la caída de la cortina de hierro, se siguen viendo marcas de la misma en toda la ciudad, edificios de la era soviética y el propio carácter reservado y tranquilo de sus habitantes. Pero seguimos repitiendo que aquí nada es absoluto. Los opuestos y las dualidades conviven en perfecta armonía. Budapest es considerada una de las ciudades más importantes de Europa en cuanto a oferta de música electrónica. Así que si la movida nocturna te interesa, podrás disfrutar de la misma en alguno de los muchos clubes nocturnos que hay a lo largo y ancho de la ciudad. Y sobre este tema te anticipo que dedicaremos un entero video a las noches calientes húngaras. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, acordate de suscribirte y dar la campanita. Es importante compartirlo con otros bichos humanos que les gusten estos contenidos así tan particulares. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o en un muy, pero muy próximo video aquí en Hungría. ¡Chao! Estaba filmando, colgué la campera, la chamarra aquí y me olvidé de la bolsa. Aquí está la bolsa. Hungría, súper segura.